Muy buenas noches, esto es Horizonte. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Ha sido toda una situación tan anómala, tan caótica, lo primero, nuestro respeto. Iba a hacer un minuto de silencio. Íbamos a hacer un minuto de silencio, realmente. Pero, porque lo merecen las personas y las familias que están ahora pasándolo muy mal. Pero hay tantos acontecimientos que sé que ustedes lo que quieren es que nosotros nos expliquemos. Y nosotros nos explicamos mirando a la cara. Y nos explicamos sin leer nada nunca. Jamás ha salido nada. Porque yo no puedo criticar a nadie porque no sé si lo dice la persona o lo que está leyendo. Aquí yo no he habido nunca. Y con la misma honestidad de corazón en la mano y errores y virtudes yo les hablo así. Desde el momento en que el jueves pusimos el pie en Paiporta, en la zona cero, y empezó un escándalo brutal porque estábamos donde no se podía estar y donde se decía que el ejército no había llegado con las ayudas, y yo entiendo, fíjense, que hasta esos políticos que han indignado tanto a la gente y a mí mismo, con el paso del tiempo entiendo hasta en parte su shock. También son humanos, no les justifico, porque les pagamos para eso. En esta cadena de errores, volviendo y reflexionando después de este torbellino de emociones, yo decía, ellos también se pueden equivocar, sí. El caos que existe allí ustedes no lo pueden entender. Si no están allí, no lo pueden entender. En ese caos hemos hecho cosas buenas, hemos querido ayudar a todo el mundo y hemos cometido errores. ¿Vamos con los errores? Por supuesto que vamos con los errores. El primero, de enorme viralidad. Yo me tuvieron que agarrar porque quería matar a Rubén Gisbert. Decían, colaborador de Iker fulminado, no es colaborador ni de este tipo. Estaba haciendo un gran trabajo, eso no se lo quita a nadie, no se lo quito yo. Y además sé que no hay ninguna maldad. Ojo, otra cosa es el caos, el desconcierto. Ustedes ya saben de qué les hablo. Un vídeo bastante impropio en esta situación. Y quien me conoce, ustedes no me tienen por qué conocer. Y a lo mejor a partir de esta noche usted está viendo Horizonte pensando, este Iker de los bulos, a ver qué dice, este mentiroso, y está ahí. Pues bueno, a lo mejor puede que sí, puede que no, soy otra imagen de mí y de nosotros, que somos un equipo. Pero aunque seamos un equipo, yo soy responsable de todo esto. Soy responsable hasta de la última persona que entra aquí. Pueden pasar cosas que no te imaginas, pero yo no voy a escudarme. No he sido cobarde en mi vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo asumo lo que pasó. Lo sabe esta cadena y lo saben ahora ustedes. ¿Qué pasó? Rubén Gisbert es abogado, no es de mi equipo. Sin embargo, conectamos con él. Ya ha estado invitado una vez, hablando aquí de diversos temas. Llevaba en ese momento sí, 4 o 5 días de barro hasta aquí, gastándose su dinero. Y ahí están las facturas para llevar medicinas con una furgoneta de Gaitán que prácticamente ha reventado, intentando ayudar a todo el mundo. Y eso no lo va a quitar ningún vídeo. Y es verdad, el vídeo, yo quería matarlo. ¿Saben por qué quería matar a este colaborador ajeno? Pero no lo digo ajeno por quitarme rollos, es que es verdad, es que no es de mi equipo ni de mi empresa. Está haciendo un fenomenal trabajo. Desde el mismo momento en que nosotros, Carmen y yo, buenas noches, Carmen, nos pusimos a hacer el estirpe de los libres, vimos que Rubén era el único en España que estaba en vivo, y saben la diferencia. Rubén Gisbert es de Catarroja. Rubén Gisbert ha perdido amigos en esta tragedia. Rubén Gisbert, y quizás es mi error, estaba en un caos psíquico, diría, como mucha gente que he visto. Mucha gente que he visto. Y Rubén se le ocurre, que yo me quedo perplejo, sin saberlo, me enteré después con ese video viral, mancharse las piernas con barro en una situación en que, hijo mío, no podía estar pensando en el récord, ni en el maquillaje, ni en cómo estás. Los youtubers uno diría es así. Yo llego a pensar, queridos amigos, porque lo he vivido, he estado 5 días allí, cuando entrabas en los garajes, la cobertura se iba. Ese vídeo viral que, como toda la viralidad, a ustedes le ponen un trozo, es el mismo vídeo del inicio de Horizonte, donde Rubén acaba hasta aquí de barro en un garaje. No es una cosa aparte, es simplemente caminando hasta el garaje. Y Rubén, como ese programa se hizo, ustedes no tienen por qué saber esto, no son profesionales, en 1 hora y media se hizo ese programa del domingo, que batió récords de audiencia, y luego nos dio muchos problemas, evidentemente, de imagen. Vaya contraste también, quizá para que no te veas mucho. El de arriba sabe hacer las cosas. Y dice, Iker, no te creas tanto, te voy a montar alguna polémica porque te lo mereces. Pues sí, hay que asumirlo. Yo cuando veo no me lo podía creer. ¿Qué cojones hace uno de mi equipo, colaborador en este caso, manchándose los pantalones? Mi equipo habitual, mi equipo de verdad, Paco Pérez Caballero, mi equipo de verdad, Javi Pérez Campos, mi equipo de verdad, Pablo Villarrubia. Saben que si me hacen eso lo mato con mis propias manos. ¿Saben por qué? Porque yo vengo del misterio, yo vengo de los ovnis, yo vengo de las cosas que son muy mal vistas. Y he tenido rajatabla en 20 años, no inventarme, no maquillar. ¿Me he podido equivocar? Claro que me he podido equivocar. Usted no se equivoca nunca. Pero hablamos de usted, hablamos de mí y de una responsabilidad. Y además he cometido los errores, no solo este, que ahora les voy a contar. ¿Qué ocurrió? Ustedes no saben lo que es un falso directo, pero ni un récord, si no son de la televisión. Por decírselo claramente, cuando entrabas en el garaje y sabía que Rubén iba a entrar en el garaje, se perdía la cobertura. Y Rubén se dio ya con mi explicación y le dije, no te preocupes, Rubén, a 3 minutos se lo puede hacer mi equipo. No te preocupes, grabamos el trozo, lo emitimos y lo empalmamos a lo tuyo. Todo Horizonte siempre es directo, Cuarto Milenio no. Pero estas cosas se hacen. Si tú no tienes entrada en un sitio, grabas el trocito y luego es al directo. Jamás les he mentido. Cuando hemos hecho con Gaitán, con cualquier cosa, una piecita o la entrada de un coche que no es directo, porque si no, no se puede grabar, me decía el equipo, no se pone directo. Les juro que yo soy así. Bien. Rubén se debe hacer una componente rara y se cree que va a parecer manchado y luego limpio. Pero al final es vanidad, hágame caso, porque yo tampoco lo tenía muy claro. Y yo creo que es vanidad de youtuber. Vanidad imperdonable, sí. ¿Hasta qué punto imperdonable? En un tipo que lleva insulina, medicinas, generadores, que se ha dejado el alma y que está ayudando a su ciudad. Pues no lo sé. Créanme, ¿es lo más importante del mundo respecto a lo que hemos hecho? Pues no lo sé. Hemos llevado 100 camiones, hemos recaudado 1.200.000 euros. Nos hemos puesto en una historia que no teníamos por qué, porque estuvimos tan impactados todo el sábado que yo me creí Robin Hood, ¿saben ustedes? Y no soy Robin Hood. Y yo me creí un periodista excepcional. Y quizá no lo sea, no lo sé. Cuando ponemos la antena al Starlink con Victorious y Ángel Gaitán en la zona cero, les juro que yo entré en la dimensión desconocida. Vi gente robando, vi policías cayéndose, vi ejércitos de personas con palos a dar el palo, vi las tiendas arrasadas, vi la gente pidiendo agua, oxígeno y alimentos por las ventanas, vi sitios donde tuve que llevar leche a vecinos subiendo por los... ¿Cómo no me va a afectar eso como ser humano? Claro que sí, no me justifico, no, imperdonable. Le quería matar con mis propias manos. Yo ya no lo quiero matar, porque sé en qué presión estaba. Y quizás es presumido, pero hijo mío, no puede ser presumido cuando hay esta desgracia. Así que pido disculpas, personalmente, como responsable de este equipo, sea quien sea quien entre, por una situación que es muy engorrosa. Pero créanme, Rubén, ese mismo día, esa misma escena, que no les mientan, acaba en un garaje hasta aquí de barro. Es como si yo voy a hacer una toma de una piscina y me estoy acicalando el pelito con agua y digo, mira, voy a parecer que... Y luego me tiro el agua de verdad. No es un sitio limpio donde voy a hacer el aventurero. Esa misma escena, Rubén Gisbert acaba hasta la cintura de barro, como ha estado y como está ahora. No puedo fulminar a nadie porque no es de mi equipo. Y sí le puedo felicitar por el trabajo bien hecho. Y al mismo tiempo he notado desquicia, es decir, en todos, en Ángel Gaitán, en él, en mí, en el coronel. Imagínense lo que es llegar con 100 camiones y que cuando llegamos, en Torrent, tenemos el permiso aparente para dejar 100 camiones y la esperanza de mucha gente. Mal hecho, Iker. Tú no tienes que ayudar y Ángel Gaitán tampoco tiene que ayudar, pero somos así. Y cuando llegamos con el cirio que montamos, nos dicen que no tenemos permiso, cuando había permiso. Y a Carmen, que no les voy a negar, que es la que siempre tiene las ideas geniales, dice Iker, llamo ahora mismo al doctor Safadi para que nos deje su nave. La otra se la han robado. Si no, tenemos 100 camiones con alimentos. ¿Ustedes me entienden qué tengo yo que hacer ahí, que gano yo ahí? Y metemos todo en el camión, en la nave del doctor Safadi. Y se monta un cirio, nadie sabe qué hacer, todo es descoordinación. Pero era lo mismo que pasaba en las fuentes y pasaba en los bomberos, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional. Hoy nuestro amigo Nacho Navarro, a la Policía Aduanera, le ha donado un montón de botas de agua porque no tenían los pies hinchados. Ustedes no saben en qué condiciones han estado trabajando esta gente, sobre todo al principio. Pero hay un segundo error. El de Gisbert queda claro, pido disculpas. Y uno que puede ser más doloroso todavía. Bien, vamos con los errores. Hay un momento donde las fuentes están contando que el parking que se ha convertido en protagonista, y Dios quiera, nunca jamás, me ha alegrado tanto de que mis fuentes fallen y de fallar yo, que con esto, cuando ocurrió el coronavirus, acerté, y ya ves tú que acierto, hubo miles de muertos. Y yo lo he contado un mes antes, no es un acierto, no es un reloj que daba mal, es la información que teníamos. Esta misma información que yo di, se la voy a explicar ahora.
Que no les digan, por favor, que yo he dicho que hay 700 muertos o que este equipo ha dicho que hay 700 muertos. Revisen la grabación. Aquí se habla de la capacidad de 700 vehículos dentro del parking. Y Rubén Gisbert dice que en el otro centro comercial, al final del programa, tiene fuentes. Él dice, Rubén, vaya programa has dado, amigo, pero bueno, dice, asumo toda responsabilidad, revise el programa de Horizonte y dice, han sacado 3 cuerpos del otro centro comercial y me informa la Guardia Civil que en Bonaire tiene que haber cuerpos. Perfecto, que hay cuerpos, muy bien. No puedo decir las fuentes, porque los periodistas no pueden decir las fuentes, pero les aseguro que no era perico de los palotes. Es más, sin revelar las fuentes, me tienen que enterrar vivo antes de decirle una fuente. Les puedo decir que es una persona, no, varias personas, 3 fuentes, que acertó, y yo no lo creía, con los guardias civiles muertos en Paiporta. Nos fiamos, pero hubo un error más grave que todo esto y es mi indignación. Yo estaba demasiado indignado, y un periodista no puede estar demasiado indignado. Me había convertido en parte de todo esto. Había visto a la gente abandonada y quería ayudar, y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque pierde la objetividad. Y cuando la misma fuente, por 2 vías, me dice, yo no te engaño, ni qué tal, yo lanzo un tuit, pero es un tuit personal, no es Mediaset, no es Horizonte y no es este programa. Y un tuit donde digo que hay muchos cuerpos. Error, desde luego, pero es en mi casa, en la madrugada, encorajinado hasta los cojones y pensando que nos están engañando. Lo creo realmente. Pero la fortuna, nunca me ha alegrado tanto de fallar en algo, les doy mi palabra, es que en ese parking, y luego hablaremos con alguien del parking, hubo tiempo suficiente por la extensión. Gracias a Dios. ¿Ustedes se creen que yo quiero un muerto? Bueno, quien crea que yo quiero un muerto, el problema lo tiene él, no yo. El asunto es el siguiente. Existe ese error, que es un tuit que no es esta casa, y nadie de esta casa me ha dicho que diga nada, y me han dado libertad absoluta. Quizá por eso estoy en esta casa. Porque a pesar de las polémicas, merecidas, porque Gisbert es feo, y yo fallo en un tuit, les podría decir que 25 medios reproducen cosas, sin entrar, como el diario.es, que dice, preocupación máxima en el centro comercial Bonaire es un cementerio. Bien, vamos a Televisión Española. Hay muchas personas desaparecidas porque el parking es enorme. Bien, ustedes lo están viendo. Exclusiva, el gobierno ya sabe que 700 tickets del parking de Bonaire no salieron. Quiere decir el número 700 que las mismas fuentes de 3 fuerzas de seguridad estaban hablando con otros periodistas. Lo que les quiero decir también, como decía el plural, las autoridades en vilo ante el devastador estado del centro comercial Bonaire, y todos hablan en esos términos. No les pongo cortes de televisión, de televisiones nacionales, con los periodistas fuera hablando del concepto cementerio, de que es un cementerio. Por tanto, Iker Jiménez jamás ha dicho 700 víctimas, no les mientan. Iker Jiménez y su equipo jamás ha dicho que hubiera un enorme cementerio, e Iker Jiménez comete el error indignado de que hace un tuit personal diciendo que hay muchos cuerpos, que es lo que me están contando. Pero es que todos los demás también lo han dicho. De esto no se preocupa nadie. Es diario, es un cementerio. Preocupación máxima en el parque del centro comercial Bonaire. Y algunas páginas que sigo borradas. Bien, no voy a meterme más en nada. TVE, hay muchas personas desaparecidas porque el parking es enorme. Que me da igual, que no es justificar. Que tú tengas un error, que lo hagan los demás y no lo digan, no quiere decir que tú no has tenido el error. Pido disculpas personalmente a toda la gente porque lo he pensado y he sido consciente de muchas cosas. A toda esa gente que a lo mejor estaba en el parking, que no piensa el periodista en eso y que a lo mejor no podía hablar con sus familiares y a lo mejor tenía el coche ahí y a lo mejor veía el horizonte y yo fui un poco responsable porque igual leyeron mi tuit. Les quiero decir, acá me les comentar unas cosas, que era tal el caos. He visto policías llorando, bomberos llorando, todos quieren informar. Y es un caos que no tiene nada que ver con una dana. Llamarle dana es una gilipollez, porque no es una dana. Será la megalana de la historia. La destrucción que ustedes van a ver es que no es comprensible. Llevamos 5 días rodando por los pueblos, algunos de ellos sin tocar todavía prácticamente. Bien, este es el problema. Que en esta información de la dana del siglo, cualquier bombero, cualquier guardia civil, cualquier policía, los que mandan todos un abrazo, cualquier buzo, te está enviando la información a ti directamente. He aprendido la lección, no se preocupen. Intentaré ser mucho más escrupuloso. Intentaré confiar en todas las fuentes. Desconfiar de todas las fuentes. Intentaré que la información que tenemos sea absolutamente certera, porque sé que tenemos muchos ojos encima. ¿Y saben lo que pasa? Que ese programa del domingo no es justificarme, no está hecho en vivo, en hora y media, como sabe esta cadena que se puso. Quizá hubiéramos tenido más cuidado con alguna afirmación. Al mismo tiempo estamos dejándonos la vida ahí, ayudando ahí. Me parece muy bien que personajes importantes hablen de mí, se lo agradezco, en el tema que sea, y no puedo criticarles, porque como leen, yo no sé si el guionista que está diciendo eso y no él, así que no puedo enfrentarme o ella, me da igual, no se preocupen, no tenemos ningún problema. Nosotros no hemos leído en nuestra puñetera vida. ¿Y saben lo que significa eso? Que hablas con tus virtudes y errores. Y un hombre que se viste por los pies, ¿sabe lo que hace? Pide disculpas cuando tiene que pedirlas. Y les asegura que de esto aprendo, porque yo, como decía Goya, siempre aprendo, intento aprender de mis errores. Me he creído demasiado quizá, me he creído un explorador de otro mundo, me he creído al ver aquel Mad Max que podía ayudar a Valencia, no es mi misión tampoco, mi ayuda es contar. Y hemos intentado contar. Y cómo me gustaría, queridos amigos, que de alguna forma ustedes supieran que cuando entran en esa burbuja de realidad es otro mundo, todo es otro mundo. Nos fuimos donde decían que el ejército no llegaba, vimos lo que pasó y yo creo que pequé de indignado, repartiendo palos a diestro y siniestro. Quizá con la sombra del Toby muy presente en mi vida. Y no se puede estar tan indignado, ¿me entienden? Ahora no estoy tan indignado, ¿eh? Lo que pasa es que estamos aquí solos y hablo un poco fuerte. Carmen, lo que hemos vivido es muy difícil de explicar, si no estás ahí. Y fíjate que yo he ido varios días después que tú, y entiendo esa indignación inicial que tenías. No la entendía muy bien cuando llegabas a casa y me contabas todo lo que habías vivido, porque una cosa es verlo por la televisión, por los medios, ¿no? Y otra cosa es estar allí pisando el barro con la gente que lo ha perdido todo. Y te das cuenta de que en ese caos no funciona nada. Absolutamente nada. Las personas no saben qué hacer, van como pollos sin cabeza por todas partes porque nadie sabe qué hacer. Ni las fuerzas de seguridad que se te acercan y dicen es que no tenemos una orden, es que no hay un mando único, es que no sabemos qué hacer, es que no sabemos dónde ir, no sabemos a quién ayudar. Cuando vemos a alguien intentamos echarle una mano. Se te acerca un montón de gente, gente buena que te quiere dar información, gente que te enseña cosas. Muchas personas, y recuerdo en Chiva, en Cheste, a muchísimas mujeres que se nos acercaban y nos contaban su historia. Me acuerdo de esas hermanas en Chiva, que una de ellas estaba en la India y ocurre todo esto justo en el barranco donde está solo su hijo y la angustia de esa mujer al contarlo. Recuerdo tantas cosas, recuerdo a esa otra mujer también en ese mismo pueblo que, fíjate, me decían, nosotros hemos salido adelante bastante más pronto, aunque queda mucho, por supuesto, porque hay muchas zonas destrozadas, pero los agricultores de aquí al lado enseguida se echaron a la calle con sus tractores y limpiaron todo esto. Y fíjate, esa mujer me decía, yo le dije a mi hija que me buscaran en mi casa, que yo no me iba a mover, me eché a la cama a dormir y que fuera lo que Dios quiera. Y gracias a Dios se salvó, esa mujer se salvó, pero tenía a su hija al lado y su hija estaba llorando, porque no sabía si iba a encontrar a su madre y me decía, Carmen, yo quería nadar, quería echarme al lodo y nadar para llegar a la casa de mi madre. He vivido tantas irrealidades que era como el realismo mágico del que hablan algunos autores en países como Perú, ¿verdad? Te encontrabas lo mejor, lo peor del ser humano también por todos esos robos. Recuerdo a esos policías de aduanas que venían a hacerse una foto con nosotros y no llegaban, y es que entre medias estaban persiguiendo a 2 ladrones que estaban intentando desvalijar absolutamente todo y se encontraron con una plantación de marihuana. Es todo como tan absurdo a la vez. Recuerdo cómo hemos intentado hacer misiones que luego que no nos correspondían, pero yo me pongo en la situación de esos padres, ¿no? Me pongo en la situación de unos padres en lo peor de Paiporta, en donde no había llegado nadie, donde no había llegado la luz, donde no habían retirado un solo coche, donde estaban todavía las cañas. Y ese caos y esa realidad te hace a veces hacer cosas que ni piensas.
en un momento de querer ayudar a todo el mundo, nos llega un mensaje de una persona al misterio, que tiene un programa en YouTube, que no conocemos tampoco, y nos dice que por favor, si podemos, echemos una mano porque son sus amigos y esta gente está necesitada. Intentamos echarle una mano y al final dices, es que no es mi misión, pero bueno, tengo que ir. Y luego lo justificado, Iker, porque no pudimos entregar ese generador que iba a dar luz a esa familia para que ese bebé estuviera un poco más confortable, si es que se puede estar en algo confortable dentro del caos total. Y cuando después de saltar parte de nuestro equipo y jugársela en muchos sentidos y sobre todo físicamente llegan a esa casa y esa familia dice que no son horas y que volvamos mañana prácticamente, en un principio dices no lo entiendo, pero luego entiendes a esa gente. El shock general. Entiendes el shock que están ¿Habéis viviendo. reventado 2 ruedas? 2 coches nuestros revientan, uno 2 ruedas, otro 3 ruedas, solamente por creerte después de que vas a llegar a una casa Es decir, a hacer... que nos volvemos un poco tarumba. Pero creo que entramos en el modo tarumba en el que está todo el mundo allí, Iker. De verdad, te lo digo de verdad. Porque era una ruleta de emociones. Pasabas de la euforia de haber conseguido llevarle a otra familia al día siguiente un generador a una niña que lo necesitaba de verdad. En Cheste, Susana, me estarás viendo, ojalá ya tengas luz. Te mando un beso muy grande a ti y a toda tu familia. Y que ella me decía, pero eres Carmen de verdad, pero me estás hablando tú, que es que somos seguidores en tu familia. Yo no lo sé, yo no lo seguía. Su marido era muy seguidor, su marido estuvo separado el día de la Dana porque no podía llegar y me ha mandado los vídeos, no podía llegar a su familia, que tiene serios problemas. Tienen una niña con muchos problemas que necesitaba enchufar su aspirador para que no se le quedaran los mocos de la traquetomía que tenía. Ese tipo de cosas te rompen el alma. Y te rompes con ellos, y te rompes con los guardias civiles, y te rompes con los policías nacionales, y te rompes con los buzos, y luego te entra la euforia de que has ayudado. Y es todo un carrusel de emociones que no sabes muy bien cómo controlar. Y en ese carrusel de emociones se te acerca mucha gente, y te da muchísima información. Y se te acercan vecinas que te dicen que han encontrado en un supermercado cercano 29 personas. Luego compruebas y no es realidad. Luego otro vecino se acerca y dice que ahí está su vecina todavía, la que nadie ha sacado. Y al cabo de los días se comprueba que eso sí que es real, por desgracia. Con lo cual es todo tan difícil en esa situación que todas las fuerzas de seguridad me decían, Carmen, es que esto es una situación, es como en una guerra. Es igual que en una guerra. Y muchos de ellos habían estado en algunas de esas guerras. Incluso alguno me decía, mira, yo he estado en Kabul y esto es peor que Kabul. Fíjate que vimos una descoordinación total, vimos que la indignación que había provocado el programa del jueves nos ponía en una situación muy delicada, estuvimos por toda la sierra, por todos los pueblos, el nivel de destrucción es brutal, háganme caso, yo creo que ya están bien coordinados, desde el martes ya hay más información, pero no es justificarnos, es el mundo en el que hemos vivido. Y este mundo y esta experiencia nos ha llevado, háganme caso, del apoyo suyo absoluto, allí vamos, no sé si le puedo decir todo el mundo, yo no digo nada más, pero allí la gente nos aplaudía, nos quería. ¿Qué veían ellos? No lo sé. Yo sé muy bien que esta experiencia personal nos ha enseñado también la entretela de nuestros propios errores. Y eso hay que saberlo. Yo intentaré ser mejor. Es mi palabra. Intentaré ser mejor. No sé si lo lograré. He aprendido cosas. Si tengo una noticia, por muy indignado que esté, por muy tablero que esté, no puedo darla, aunque tenga las fuentes, porque es muy serio y porque puede preocupar a mucha gente. Pero es el periodismo. Y esto ocurre. Quizás que todavía estamos aprendiendo. Viajamos por muchos sitios. Había detalles tan increíbles, tan humanos, como encontrar un chaval que está una tienda que se han salvado todos los cuadernos, todas las formas de borrar, todos los lápices, todo es un desastre, menos eso. Y de repente se me queda mirando el chaval y me dice, hola, Iker Jiménez. ¿Sabes cómo me llamo? Y digo, ¿cómo? Dice ese chico, Iker Jiménez. Yo, ¿cómo? Y me saca el carnet y pone Iker Jiménez. Y dice, mis padres me lo pusieron por ti. Hubo un momento, ahora que está muy de moda hablar de pulseras, como símbolos, esta es mi pulsera, ¿saben? El GRS3 de Valencia. En la noche, cuando yo estaba emitiendo, pasa un coche de la Guardia Civil. No les puedo decir, les quiero decir cómo nos tratan las fuerzas de seguridad del Estado. Y en la noche, les digo, ¿qué hacéis? Me dicen, no sé qué hacemos. En ese momento, damos rondas, la descoordinación absoluta. Hay robos. Roban en el geriátrico, cuando estamos nosotros de noche, roban en el geriátrico. A Ángel Gaitán, que para mí está haciendo algo heroico, que le puede destruir mentalmente porque no saben qué lío se ha metido de descoordinación. Tú puedes querer ayudar, pero en el caso es muy difícil ayudar. Le han robado lámparas, le han robado las Starlink, le han robado todo tipo de herramientas y de maquinaria, le han robado de todo cuando solo va a ayudar. Ahí tienen a Ángel, haciendo la operación ayuda. Una locura. De haber sabido cómo todo lo hubiéramos hecho, no lo sé, pero somos así. Hay muchos importantes comunicadores que hablan y nos critican y periodistas. Miren, critíquenos, no pasa nada. Si alguno hace lo que hemos hecho nosotros, más ayuda llegará. Y es verdad, es como si toda España estuviera llegando allí. Y es demasiado, y no se coordina, y sigue sin coordinar. En la noche, por acabar un poco esta crónica, íbamos por la cámara. Carmen estaba impresionadísima. Y dice, si esto está así el lunes, ¿cómo estaría el jueves? Y sale una mano de un hombre fornido, un hombre musculoso, de un tipo del cuerpo de élite de la Guardia Civil, saca la pulsera. Había pasado toda la polémica, estaba todo el mundo lanzándonos, bueno, todo el mundo, las redes y nosotros, los medios, pero el mundo real es otro. Y me dijo, toma, son una mano, no supe quién era. Cuando se iba me dijo, toma, y me dice, tú tienes cojones para llevarla, toma, no la tiene que llevar cualquiera. Y la llevaré siempre. ¿Por qué? Porque consideramos que con nuestros errores, nuestras virtudes, hemos hecho, amigos, lo que hemos podido. Seguiremos haciéndolo, con mucho cuidado, porque claro, esto te deja, yo no quiero dejar de ser quien soy. Yo no quiero que ustedes no tengan horizonte porque estemos así, de no decir nada. Pero evidentemente, ante algunas noticias, les prometo que tendremos el intento del máximo rigor. Porque ustedes se lo merecen y esta cadena se lo merece. Porque esta cadena me ha demostrado que tiene memorias, Me ha demostrado que tiene memorias. Y nosotros seguimos, ¿te parece, Carmen? Porque yo creo que hay que meterse ya en la actualidad, hay que meterse en lo que ocurre. Hemos compartido con ustedes nuestra visión de las cosas, pueden estar de acuerdo o no. Y hombre, algún acierto creo que hemos tenido también, ¿no? Algún acierto creo que hemos tenido también, pero eso ya lo saben ustedes. Vamos a hacer una cosa. Hay información sobre los desaparecidos que inquieta mucho, ¿no? Porque al final, hoy vamos a hablar mucho precisamente de desinformación. Si nos están contando la verdad, si no, porque al final no lo sé. Fíjate, tu hermano me dijo una cosa brutal, mi querido hermano del alma Félix, brutal. Volviendo con toda la vorágine y todo el mundo preguntándome, ¿cómo estás por la polémica? Digo, mire, a mí no me conocen. A mí no hay polémica en el mundo que a mí me afecte, pero no por ser un irresponsable. Lo que no soy es cobardica. Lo que hago es asumir mis responsabilidades y seguir sirviéndoles a ustedes, que son la gente que nos apoya. Lo demás, como si me ponen, a mí me da igual, yo no entro ahí, que cada compañero haga lo que quiera. Y que den lecciones los que quieran. Pero cuando ves algunas biografías y lo que han hecho, por ejemplo, en programas de los 90 muy importantes en Alcázar, te sorprende mucho que te den también lecciones. Bueno, pues allá cada uno. No voy a meterme con ningún compañero, lo respeto, hagan su trabajo. Nosotros seguiremos aprendiendo para hacer el nuestro, pero estábamos allí, estuvimos allí, ayudamos allí. El pueblo allí nos venera. Ojalá les vaya mucho mejor, ojalá todo se coordine.